Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora vamos a presentar el tema seguro obligatorio de cesantía. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para cobrar el seguro obligatorio de cesantía? Primero, estar sin trabajo, ya sea por despido o renuncia. Segundo, si ha tenido un contrato indefinido, presentar un certificado de cotizaciones en la AFP por los últimos 12 meses. O, si ha tenido contrato a plazo fijo, presentar un certificado de cotizaciones en la AFP por los últimos 6 meses. Usted puede acercarse al seguro cesantía y solicitar que se le entregue el dinero que previamente se ha depositado en su cuenta de ahorro individual. Cuando este dinero se ha acabado, usted puede solicitar retiro del dinero desde el Fondo Solidario. ¿Quién de ustedes debe tener seguro de cesantía? Primero, estar cesante. Segundo, ir a las oficinas de la AFC. Tercero, llevar una fotocopia de su carnet de identidad. Cuarto, presentar su finiquito. Si cumple con todos los requisitos, se aprueba la entrega del seguro de cesantía. ¿Qué pasa si no tiene fondos en su cuenta de ahorro individual? Usted puede acercarse a las oficinas de la administradora de fondos de cesantía y solicitar retirar dinero del Fondo Solidario. Los requisitos son: primero, estar cesante. Segundo, presentar su finiquito. Tercero, no tener fondos en su cuenta de ahorro individual. Cuarto, presentar las 12 últimas liquidaciones. Quinto, acercarse a las oficinas de la OMIL, Oficina Municipal de Intermediación Laboral, de su comuna. Debe además presentar su finiquito por despido. Si por ejemplo usted ha renunciado a su trabajo, no puede solicitar ayuda del Fondo Solidario. Recuerda que a usted le mencioné la AFS. Bueno, ellos le enviarán a la oficina de la OMIL que certificarán que usted se encuentra sin trabajo. También le ayudarán y orientarán a buscar un nuevo trabajo o lo enviarán a cursos de capacitación ofrecidos por el CENSE. ¿Cómo y por qué se suspende el pago de este seguro? El dinero que le entrega el Fondo Solidario se puede suspender si usted encuentra un nuevo trabajo. O si se rechaza una oferta de trabajo entregada por la OMIL sin motivo ni justificación. O si, habiendo ingresado a un curso de capacitación, lo abandona o asiste a menos del 75% de las clases.
Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en Señas.